Siempre que a mí me preguntan si tal o cual persona podría ser presidente, yo digo, uno tiene que estar un poco loco para querer ser presidente. Ninguna persona normal podría querer ser presidente. Y sin embargo uno se encuentra con que las esperanzas se renuevan en mucha gente y que se proponen ser presidente. Cosa que a mí sinceramente me parece bien. O sea, está bueno que la gente se pueda jugar por las cosas en las que piensa y pueda ser consecuente con eso, más allá de cuáles puedan ser objetivamente las posibilidades de ganar o no. Porque si solo uno participara de las cosas en las que está seguro que gana, probablemente uno no haría nada en la vida. Tampoco ganar. Y vamos a charlar un rato con José Luis Espert. Espert quiere ser presidente, es precandidato por el Partido Libertario, intenta armar un frente con otras fuerzas políticas y cree que puede captar a aquellos que no quieren que vuelva Cristina y también a los desencantados de Cambiemos. Acaba de publicar un libro que se llama La sociedad cómplice, los mitos económicos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hay que hacer para corregirlos. ¿Cómo andas, Espert? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Estás un poco loco o no? Probablemente. Algún nivel de locura puede haber, sí. ¿Qué te convenció de presentarte como candidato a presidente? ¿Cuál fue tu argumento íntimo, quiero decir? El argumento íntimo, son varios los íntimos. Hay uno que es que yo siempre he sido un tipo muy frontal en todo lo que he hecho. O sea, hasta he hecho actividades deportivas muy frontales como rugby, algún arte marcial llamada yugendo, boxear un tiempo, hacer lucha greco-romana. O sea, soy un tipo que pone el cuerpo. Y en esto de la política, ¿por qué poner el cuerpo de nuevo? Porque creo que hay un espacio que se abrió después de, yo diría, 15 años, ponerle 2003 con López Murphy, se volvió a abrir un espacio por el miedo que tiene la gente a la vuelta de Cristina y por la decepción que hay con Macri para ideas como las que yo he defendido siempre. A ver, dicho sea de paso, la campaña para mí en algún lugar, desde el punto de vista conceptual, es muy fácil, es seguir diciendo lo que yo dije toda la vida, no voy a cambiar ahora. Primero porque no soy de cambiar aquellas cosas en las cuales estoy convencido, por cierto, en otras sí, y porque además me parece que el fracaso económico de Macri demuestra que lo que muchos pensamos está bien pensar, lo que hay que cambiar en serio. ¿Por qué fracasó Macri? Bueno, pues yo te lo he dicho acá, esto económicamente hablando ha sido y es kirchnerismo buenos modales. Y el kirchnerismo es una continuación de lo que venía de antes y lo de antes y lo de antes. Es muy simple en algún lugar la respuesta. Si Macri termina con retenciones a las exportaciones como el kirchnerismo, con ahora 12 como el kirchnerismo, con precio cuidado como el kirchnerismo, termina en un acuerdo con el fondo. A ver, Argentina firmó con Macri el acuerdo con el fondo número 27 en 50 años. Cada vez que vos firmás un acuerdo con el fondo, de los tipos de acuerdo que ha firmado Argentina, es porque tu plan terminó en crisis, otro síntoma de fracaso. Así que, económicamente hablando, hay muy pocas cosas para rescatar de lo que ha hecho Macri. Y te repito, hay claros síntomas del fracaso. ¿Y en términos políticos, en qué pensás que se equivocó? ¿Políticos? Sí. Yo creo que en términos políticos se equivocó, la soberbia lo ha hecho equivocar al macrismo. La soberbia. El no tener claro que la decadencia argentina de casi un siglo requiere de cambios copernicanos que requieren de ser muy generoso en las apoyaturas políticas a realizar. Bueno, ahora que me empecé a incursionar en política, el común denominador de las críticas al macrismo desde lo político es ese. Algo así, una cosa medio de secta, ¿no? Ellos, y después el resto es otra cosa diferente a ellos. Una suerte de Illuminati, falso, ¿no? Por supuesto. Si no, estaríamos hablando de otra cosa. Hoy hablábamos de nuestro asombro por aquella frase de voy a bajar la inflación en pocos días y lo que resultó finalmente. ¿Uno por qué llega a decir semejante estupidez? Bueno, yo te dije recién de la soberbia. Si vos pero vos decís, ¿uno se cree su propia mentira en ese caso? No sé si Macri sabía que era mentira bajarla fácil y a pesar de que sabía que era mentira lo dijo. A lo mejor él lo creía por soberbia. Puede ser que por soberbia te equivoques, ¿eh? De pensar que vos sos una cosa realmente diferente y por lo tanto podés bajar tan fácil la inflación. O
el eslogan de pobreza cero, que él se encargó de aclarar que no era para este periodo, pero me parece un error político gigantesco hablar de pobreza cero. No existe eso. No existe tal pobreza cero ni en los países más ricos del mundo. Vos planteás, al menos en términos económicos, una posición mucho más de shock o mucho más fuerte, más de cambio radical que la que planteaba y la que plantea el gobierno. Ahora, eso se necesita acuerdo, se necesita hacer política y tener un apoyo fuerte. ¿Vos crees que lo que vos sostenés se puede llevar adelante? Tu pregunta me sirve para una aclaración importante. Es cierto que para facilitar las discusiones se ponen muchas etiquetas acá y en todo el mundo, y es así la regla del juego. Pero a veces, si uno se queda solo con la etiqueta y no vas a lo profundo, te quedás con una etiqueta mal puesta a lo mejor. Cuando yo decía, allá por octubre, noviembre de 2015, que había que hacer un programa de shock, lo decía porque tenía claro, me podría haber equivocado, pero no me equivoqué, que Macri no venía a cambiar el país, que Macri venía a hacer una cosa parecida a la que teníamos y corrigiéndole los desequilibrios que tenía lo que teníamos. Pero no iba a hacer un cambio realmente a la columna vertebral de la Argentina decadente. Entonces yo decía, si vamos a hacerle un service al programa económico de siempre de Argentina, hagámoslo rápido, el shock. Ahora, mi planteo no es ese, mi planteo es que Argentina tiene que cambiar la columna vertebral, tiene que cambiar aquello sobre lo cual está asentada su creencia económica y no económica en general. Y ahí sí el cambio por necesidad es gradual. O sea, son dos cosas diferentes. Si no vas a cambiar la estructura económica argentina y no económica, hacelo rápido al cambio. Total, al tiempo esto se vuelve a caer. ¿Qué es lo que pasó en algún lugar? La expectativa de que pueda haber alguna recuperación ahora es porque se prendió fuego lo anterior con la crisis del año pasado. Ahora, si vamos a cambiar la estructura argentina, que es lo que yo propongo, si vamos a hacer una Argentina que compita con el mundo, con un Estado que sea pagable y con leyes laborales más amigables, no solo eso es gradual, sino que necesitas consenso de todo tipo. Por eso, yo no estoy solamente trabajando con un solo partido, sino que estamos negociando con varios ellos, pensando en la campaña que arranca en marzo, y porque creo que además, por eso te digo, se requieren de mucho consenso. Lo tengo muy claro eso, la necesidad de consenso, para hacer un cambio de 180 grados de Argentina que por definición es gradual. O sea, cuando digo gradual, sí, 1,5 millones de trabajadores sobran en el Estado, sí, lo dijo hasta el propio Macri eso. Ahora, no es que vos llegás y decís, no hay más de 1,5 millones, no es así. Pero ¿ves a la clase política en general receptiva para hacer estos acuerdos? Porque Macri también planteó acuerdos con la oposición, nunca se sentaron en una mesa y van a pasar 4 años de eso. Digo, ¿vos qué notás ahora que estás incursionando de alguna manera en lo que es la política? Mirá, yo creo que lo que está pasando en las últimas 48 horas, 72 horas de muchos de los principales actores de la política argentina va en este sentido de tu pregunta. Urtubey y más este fin de semana en lo de Mirta Legrand hablando de que no se puede vivir toda la vida de planes, que el Estado está sobredimensionado. Andá a encontrar un peronista hablando en estos términos antes del comienzo de una campaña. Están viendo que la gente está harta de pagar impuestos, está harta de la regulación del Estado, está harta que si vos contratás a un tipo en una empresa, lo echás por la razón que sea, te fundís por la indemnización por despido que la justicia laboral te obliga a pagar. Hay olor a que acá hay algo que no funciona ya, y hasta los mismos políticos responsables del problema ya lo empiezan a detectar. La otra cosa, el mismo sindicalismo. Debajo de la estructura de los gordos sindicales que uno ve absolutamente impresentables, hay un movimiento sindical joven que es consciente que esto no va más, están perdiendo afiliados como consecuencia. O que las empresas cierran y despiden, o como consecuencia que el afiliado está recontrapodrido que todos los meses le descuenten X% de su salario para que vaya al sindicato sin saber por qué. Hay olor a la necesidad de cambio. Me quedé con lo que elogiaste de alguna manera a Urtubey y a Massa. ¿Elogié? Sí, dijiste, los vi receptivos, están diciendo en el comienzo de una campaña. Bueno, es una descripción, no es elogiar. Es pero decir, nunca estaría cerca de ese espacio, digo, para una PASO, por ejemplo. No, a ver, yo quiero cambiar la Argentina, no quiero hacer política en sí mismo. La política para mí, José Luis Espert, es solamente un vehículo para empezar a hacer los cambios que Argentina necesita para cortar la decadencia. Prestarme una PASO sin saber qué vamos a discutir en una PASO es la vieja política. Ahora, si vos me decís
que voy a una paso con un conjunto dirigente, no importa cuál sea, porque estamos de acuerdo de la necesidad de una economía absolutamente abierta al mundo, de un Estado pagable, de un nivel de burocracia que tiene que ir a menos de la mitad de la que tenemos y con leyes laborales más amigables, que la negación de que lo que todo el peronismo y gran parte de la clase política ha hecho toda la vida. Yo ahí sí compito, pero competir en el aire de ninguna manera, porque mi intención es cambiar el país, cortar con la decadencia, el único objetivo es ese. Entonces, si quien quiera hacer una paso conmigo adentro está dispuesto a firmar, a poner en solicitadas que nosotros vamos a competir, pero la comunión de ideas es esta, en las cuales cosas que yo creo que son la causa de la decadencia, ahí yo estoy dispuesto a competir, por supuesto que sí. Un problema en que en general hay con ese conjunto de ideas, no con vos en particular, sino con ese conjunto de ideas, es que muchos coincidimos en esas ideas, yo me sumo también, pero aparecen las diferencias en el cómo. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo harías para hacer una reforma laboral con los gremios que tenés en Argentina para que esa reforma laboral además pase el filtro de la justicia? Porque tenés que negociar primero en el Congreso para sacarla, después con los gremios, después con la justicia para que no te la bajen. ¿Cómo harías una reforma del Estado? ¿Cómo harías? Bueno, estás contestándolo todo. Pero candidato sos vos. Tenés que decir, no, pero espérate, que yo mago no soy. ¿Qué te voy a responder, Martín? Primero, cosa que no se hace habitualmente en campaña en Argentina, es no mentir, decir lo que vas a hacer. Para no encontrarte con este argumento estúpido del macrismo que llegan, como no dijeron nada de lo que iban a hacer, no pueden hacer nada. Vos tenés que decir lo que vas a hacer en campaña para que la gente te vote o no te vote. Si te votan para hacer lo que vos dijiste en campaña, y mi discurso es clarísimo, que es lo que mismo vengo diciendo hace 25 años, primero, tenés la legitimidad política para hacer esos cambios, o tratar de hacer esos cambios. Entonces, el primer paso es eso. Decir en campaña lo que vas a hacer, no mentir. No mientan más, señores de la política, no mientan más. No digan inflación cero, pobreza cero, porque la inflación es fácil, no, inflación cero. No mientan más. Entonces, la primera cosa es que te voten, ya tenés la legitimidad política. Entonces, muchos proyectos van al Congreso, tenés que negociar en el Congreso para que salgan. Vamos a suponer entonces que te votan para que lo hagas, te vota el Congreso las leyes, y después ya la mafia sindical no te deja aplicarlo. ¿Cómo? Ya ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una subversión directamente. O sea, leyes votadas por el Congreso y los sindicatos no te lo dejan aplicar. No, ya estamos hablando de otra cosa. ¿O los piqueteros te cortan la calle? No, pero no pasa eso en Argentina, permanentemente. No, perdóname. Eso pasa cuando vos no decís las cosas que vas a hacer en campaña y cuando no llegás a los acuerdos necesarios para que así sean. Entonces vos decís, ¿cómo? La pregunta yo te haría además, o deberíamos hacernos, porque es una pregunta que todos nos hacemos, es ¿cómo? O sea que es fácil destruir el país, pero no es fácil empezar a sentar, o casi imposible empezar a sentar las bases para cortar con la decadencia. Y en cuanto al cómo también te diría, y vuelvo a lo que le decía recién a ella, te aseguro que hay empresarios, sindicalistas y políticos, fíjate los discursos, empiezan a ver que esto no va más. O sea, a ellos mismos les va a convenir el cambio. Acá desaparece el sindicalismo que uno conoció así. Y el que no conoció también. Pues le van a desaparecer los afiliados. ¿Hasta cuándo vas a seguir obligando a un empresario que está quebrado, obligar al empresario a que sea él el que le detrae al asalariado la plata que va al sindicato? Que sea agente de retención. No va más eso. El empleado tiene que poder depositar o no al sindicato, no que sea una obligación del empleador. ¿Hasta cuándo las empresas, los comerciantes van a hacer el laburo que tiene que hacer la AFIP de recaudar? Viste que todo es un sistema de retenciones, percepción y anticipo. Acá la AFIP no hace nada para recaudar. Pero mirá por ejemplo el caso de la lechería, ¿no? Sancor, una empresa que prácticamente la quebraron los gremios. El gremio rico es la empresa pobre. Bueno, pero por eso tenés que hacer una reforma laboral profundísima. Este sistema sindical que tenés no le sirve al trabajador. Pero ni quebrado la empresa pudieron desarmar la maraña de negocio que significa... Sancor es una empresa, no son los miles y miles de empresas que hay en el país. De todas maneras, a ver, una cosa, si no cambiamos, y la experiencia del macrismo lo demuestra, estamos en todo nuestro derecho, pero no pidamos que nos vaya bien, ¿eh? No hay manera de que este sistema
de sustitución de importación, Estado presente, deficitario, y estas leyes laborales de la época de las cavernas, que podrán haber sido buenas leyes laborales hace 70 años, pero hoy ya no lo son, estamos en todo nuestro derecho en vivirlo, pero no pidamos que nos vaya bien. ¿Qué haces con 1.200.000 pensiones por invalidez que hay en un país que no tuvo una guerra mundial hace 15 días? Pero me parece elemental lo que tenés que hacer. No puede haber más pensiones por invalidez si son truchas. A ver, lo que pasa es que acá nosotros, desde el sector privado, también tenemos que dar un discurso en defensa de los intereses del buen empleo público que sufre estas estafas, porque la plata es una sola, no es que se crea como los panes. Tenemos que dar la discusión. ¿Es inmoral una pensión por invalidez mal dada? Pero es una inmoralidad para el empleado público que presta servicio y es una inmoralidad para ustedes, para los laburantes, para los que están detrás de la consola. Es una inmoralidad para todos nosotros los que laburamos en el sector privado. Pero esa discusión hay que darla también. La tenés que sacar, pero para sacarla tenés que tener los consensos y para eso tiene que haber toda una sociedad que acompañe ese tipo de cosas. Sin duda. Una crítica que te hacen mucho por las redes sociales es que dicen que te volviste más, digamos, como el teorema de Baglini, ¿no? O sea, ahora que sos candidato más gradualista, ahora no hay que echar 2 millones de empleados, ahora no hay que... No, yo dije que hay que echar, ¿eh? No, eso es falso. A ver, yo incursioné en política de hace un mes, 2 meses, 3 meses, y bueno, ya empiezo a sufrir las miserias de la política. Me critican porque me reuní con Duhalde, ahora soy peronista, me critican porque... Mentira, que soy gradualista, yo sigo pensando lo mismo, que el Estado que tenés no le sirve a nadie, y hay que echar a quien tenés que echar y hay que cortar las pensiones por invalidez mal dadas porque son una estafa para el buen empleo público y para el contribuyente. Eso es todo mentira. ¿Te reuniste con Duhalde? Sí. ¿No te parece que es parte del problema los Duhalde de la Argentina? Más que mirá, yo creo que el desastre... Está bien, pero perdóname, ese prejuicio de... Pero es una pregunta. Pero yo soy... Nosotros como periodistas nos vemos con todo el mundo, los políticos se ven con todo el mundo y está bien. Porque que se vea, ¿tiene algo contagioso, Duhalde? No, porque eso a lo mejor lo enferma. Es muy loco eso, cómo nos acostumbramos a que si... No lo digo por esto puntual, me acordé y me parece que es útil decirlo. Esta cosa de pensar que cualquier encuentro es una conspiración es muy argentino y muy al pedo, porque es mentira y porque aparte todo el mundo se ve y verse con alguien... Es un sinónimo de inteligencia. Lo loco sería que no se reuniera con nadie. Imagínate si este se va a la montaña y habla como el I Ching y no se ve con ninguno y después baja y espera que lo voten. Ahí estaríamos todos locos. Mira, yo las cosas... El único motivo, insisto, por el cual me metí en política es para cambiar el país. En cuanto yo sospeche de mí mismo que ya me volví blandito porque me entró a gustar el filón de la política, no, me voy. No, de ninguna manera. No hay ninguna chance de esa estupidez que se dicen por ahí. Yo me volví... Cuidado, que más partidario del teorema de Baglini. Y además, sobre el teorema de Baglini, todos aquellos que lo defienden son tan perversos como el teorema de Baglini. Porque el teorema de Baglini, ¿qué te dice? No cambies nada, porque si cambiás volás por los aires. Y sin embargo, Argentina vive volando por los aires sin cambiar nada. Y como acá se invirtió la carga de la prueba, los que destruyen el país... te dicen que si vos querés cambiar, te destruís. No es así, señores. Estamos en una cosa de síndrome de Estocolmo que ya la hemos llevado a nivel de paroxismo directamente. O sea, no puede ser que pensemos que cambiar para bien el país va a ser explotar al país cuando el país vive explotando por hacer las cosas mal. Es una cosa que tenemos que querernosla todos. En cuanto al cómo que te preguntaba Martín recién... ¿Cuánto tiempo crees que puede llevar un cambio de paradigma como el que vos planteás? Por lo menos un periodo presidencial, por lo menos. Sí. Porque o sea, las reformas que tienen que hacer, el cambio de paradigma. Mucho más. Bueno, por eso, por lo menos. Puedo decir mucho más que un periodo. Sí, bueno, sí, por eso te digo, como mínimo. Es que yo creo que el problema ya hoy es tan grave, que es un problema que vamos a estar mejor en 5 años. No. Sí no lo tomamos en serio, a lo mejor estamos mejor en 10 o en 15, pero no en 5. ¿Qué es lo que le llevó a los demás países de la región rearmarse y recuperarse? Como mínimo un periodo. Un periodo por lo menos para plantear las cosas que tenés que hacer y empezar a recorrerlas. El problema es que en el medio tenés que lograr que te reelijan, o sea, gobernar, que el país no estalle y que te reelijan para poder empezar a avanzar sobre a ver, eso. De nuevo con esto que el país estalle. El país estalla igual, aunque no haga las cosas bien. Haciéndolas mal estalla. Ahora, vos fíjate qué interesante, los que te dicen,
no hablo de vos, por supuesto, pero los que del otro lado te dicen, si hacés los cambios que tenés que hacer, estalla el país. No, es falso, el país estalla no haciendo lo que tenés que hacer, que no nos mientan. Que no nos mientan. ¿Qué harías en materia de seguridad? Porque es probable que el gobierno plantee parte de la campaña en ese terreno, en el terreno de la seguridad. Incluso se ha hablado, se ha barajado opciones de candidatos para acompañar a Macri vinculados a la seguridad. ¿Vos qué plantearías? Porque, digamos, tu expertise, el que todos conocemos, tiene que ver con la economía. A mí, a ver, me parece bien el protocolo de Bullrich, que no es nada más. Espero que le enseñen a tirar a la policía antes, ¿no? Porque hace años que a la pobre policía no le dan cartucho para tirar. Pero a mí me parece bien que se avance en el sentido del cumplimiento del Código Penal. El protocolo Bullrich, cuidado, no es más que cumplir con el Código Penal, ¿no? Después, sobre las Fuerzas Armadas, y pensando en el largo, porque obviamente primero tenés que garantizarte que el déficit baje más todavía. Pero vos tenés que tener Fuerzas Armadas que tengan municiones para tirar, equipamiento, barcos, submarinos que no se hundan, aviones que vuelen. Este presupuesto de las Fuerzas Armadas es absolutamente miserable. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que tener un equipo muy de élite. Me parece una ridiculez volver al servicio militar obligatorio, eso es absurdo. Yo creo que tienen que ser cada vez más de élite las Fuerzas Armadas. ¿Pero vos planteás usar Fuerzas Armadas para seguridad interna? No dije eso. Hablé de seguridad y otro tema, la defensa exterior, las Fuerzas Armadas. ¿Y la lucha contra el narcotráfico, cómo lo ubicarías? Pues digo, son los puntos fuertes que te pueden... Yo creo que la lucha contra el narcotráfico... Yo no le creo la lucha contra el narcotráfico del gobierno, no se la creo. ¿Por qué? Somos un país de gran producción y consumo de cocaína y todo tipo de estupefacientes, y yo no veo una guerra similar a la que hay en Colombia y México con eso. Yo no lo veo. Me cuesta creer que estamos ganando la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pero yo creo que Argentina tiene que tener, creo que Argentina tiene que tener una DEA, una real fuerza de lucha contra el narcotráfico, no esto. Tenemos que volver a tener una policía federal porque ha sido absorbida por la policía de la ciudad. No lo tenemos. Y sobre el tema, otro tema que tiene que ver con la seguridad, sobre el tema de los piquetes. A ver, una cosa es el plan social. Está todo bien con eso. Después podemos discutir qué hacemos con eso. Pero que haya gente que utiliza la pobreza y el plan social para cortarte la calle, eso es inadmisible para mí. Porque la persona que va a laburar tiene tanto más derecho que el que recibe un plan social, y por lo tanto es inadmisible que la persona que trabaja, que paga impuestos, para financiar un plan social no puede ir a laburar ni a visitar a la familia, lo que sea, porque los piqueteros te cortan la calle. Piquetero que corta la calle va preso, no puede ser. Violación de la Constitución Nacional. Toda persona tiene derecho a transitar libremente por el país. El derecho de huelga, a peticionar, que se haga en un lugar que no entorpezca la vida del resto de la gente. O sea, tenés 5.000 cortando el obelisco y los mandás a desalojar vos. Sí. Pero ahí está, me parece lo que te consultaba Martín, vuelvo al punto, a ver lo más importante, ¿no? Cada una de esas decisiones que vos planteás, José Luis, tiene un costo político, que evidentemente al gobierno de Macri, según tu mirada, en algún momento la cuenta le dio que el costo político era más alto que el rédito, y por lo tanto decidió no hacer las reformas que había prometido, o por lo menos no con la profundidad con la que había prometido un sector importante esperaba. ¿Ese costo político vos lo contemplás en el planteo que haces, digo, de lo que significa despedir 1 millón de personas o lo que significa modificar un estatuto laboral que el gobierno intentó y no pudo? Nunca dijo que lo iba a hacer en campaña, y todo eso de paso. Salir con esas cosas de golpe no funca acá. Pero te repito, el gobierno también es culpable de su soberbia de no haber negociado estas cosas con tiempo y forma, con quien tenés que negociarlo, claramente. Vos sabés perfectamente que ahí está metido el peronismo y el sindicalismo peronista. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, sobre los costos políticos, vos decís, pero por supuesto que sí. Te repito, a mí lo único que me interesa es cortar con esta decadencia, lo único. Los costos políticos para mí son un problema de segundísimo orden. ¿Cómo imaginás que va a ser, más allá de que es un año electoral, el escenario económico este año y cuánto va a influir la campaña en la economía? Si Cristina crece, ¿qué pasa con el dólar? Ese tipo de cosas. Sobre la economía, a ver, en primer lugar, que esto para llevarle alguna tranquilidad objetiva a la gente, yo no creo este año en defaults, en hiperinflaciones, no me imagino al dólar este año, repito, no me imagino al dólar, no lo veo subiendo 130% como subió el año pasado. Puede ser que haya algo de especulación con el dólar cerca de las elecciones. O sea, yo en materia financiera lo veo bastante controlado esto, sin que negar que pueda existir alguna tensión
en algunos meses, pero no veo la explosión del año pasado del dólar. La inflación me parece que le va a costar bajar a los niveles necesarios para ir al 20, 23%, 20% del fondo, 23% del gobierno en el presupuesto. Esa inflación va a estar más alta, 20, 23%. Creo que la actividad económica, con la normalización financiera que está habiendo, está empezando a caer cada vez menos. En el mes a mes, ¿no? Con respecto al año anterior va a estar muy abajo todavía. O sea, el tipo que mira contra el año anterior va a estar a las puteadas, porque la actividad está muy abajo el año pasado, pero me da la sensación que mes a mes está empezando a dejar de caer, o por lo menos cae mucho menos la actividad económica hoy. Y eso me parece que al gobierno le puede ayudar en las elecciones. No digo que la economía le juegue muy a favor, pero ¿me entendés? Si vos mirás la comparación interanual con caída del 7 y 8% de un montón de indicadores, decís, estos tipos no pueden ganar la elección de ninguna manera. Pero guarda que en el mes a mes la cosa viene cada vez menos mal. Y esa mejora de a poquito que estás viendo, ¿no puede ser una mejora a futuro? Porque vos decís no se cambia el modelo, esto es kirchnerismo con buenos modales. Bueno, yo me imagino que hay una recuperación durante algún tiempo. A ver, el menemismo generó una recuperación de 8 años, que le hizo pensar a Menem en una tercera elección o segunda reelección. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando empezaron a interpretar la Constitución, la re. Los Kirchner pensaron lo mismo, luego de haber hecho crecer la economía 2003-2011, otra vez 8 años. Pero sí, recuperaciones puedes tener, por supuesto que sí. Pero a la larga son recuperaciones que no se sostienen. Si vos te sentás a tomar un café con Macri, que supongo que habrás conversado en alguna oportunidad. ¿No has hablado nunca? No lo conozco, no. Ajá. ¿Es probable que Macri piense en muchas de las cosas parecido a lo que vos estás diciendo respecto a los piquetes, respecto de los planes, respecto de muchas cosas? ¿Por qué crees que al llegar a la política, crees que se contaminan de algo, se contagian de algo o encuentran una parte de la historia que vos no ves desde el lugar donde estás siendo candidato y no ves algunas de las restricciones que tenés para cambiar lo que vos querés cambiar cuando llegás? No, yo tengo una visión muy sistémica, de lo que nos pasa. Lo puse en la Argentina Devorada y lo vuelvo a poner ahora en la sociedad cómplice. Tendríamos que hablar un cachito de la sociedad cómplice. Ahora vamos a hablar. Yo creo que acá hay un sistema que abarca al grueso de la clase política, al grueso del sindicalismo y una parte muy importante de la clase empresaria también, que son parte del problema. Todos lucran de ese modelito, el modelito de la sustitución de importaciones, el del Estado presente y del de la justicia social que te prometen los sindicatos. Y ahí yo creo que Macri es parte del problema ese, es parte del sistema, no es parte de la solución. ¿Por qué decís que la sociedad es cómplice? Y por 80 años de decadencia ameritan un mea culpa. Además de que hace 35 años que votamos, afortunadamente. Y en esos 35 años hemos tenido las 2 peores crisis de toda la historia. La hiperinflación, hasta ese momento, era la peor crisis que Argentina había tenido en su historia, salvo la crisis del 30, que fue completamente importada. Y después tuvimos el 2001-2002, por si fuera poca. Por lo tanto, en democracia, haber tenido esas 2 crisis me parece que amerita una reflexión de lo que hacemos. De lo mal que hacemos las cosas. La otra cosa es que yo creo que uno es protagonista de la vida, la verdad. Yo no creo que mi destino venga porque un camello en Marte lo decidió hacer. Yo creo que uno es protagonista de la vida. Ergo, si esta sociedad decidió encarar un camino de tanta decadencia, sin duda que es responsable. Luego estas 2 reflexiones te diría... ¿por qué la sociedad cómplice? Por estas 2 cosas y porque gran parte de la sociedad sigue creyendo en mitos como la justicia social, la redistribución del ingreso, el Estado presente, que si no cerrás la economía de la competencia importada, vos no tenés empleo industrial. Son todas falsedades. No existe tal cosa como que no hay empleo sin proteccionismo. Es al revés, te diría. El empleo genuino, el que se sostiene es el empleo generado por la competencia. El curro a la larga no se sostiene, que es un poco lo que está pasando. Yo creo que Massa y Urtubey, con las cosas que han dicho este fin de semana, empiezan a detectar que al menos transitoriamente aquellas cosas que han defendido y apoyado desde el gobierno de los Kirchner no sirven. Transitoriamente. Yo no creo que estén pensando que ya no funciona nunca más eso, ¿no? ¿Y crees que puede ganar Cristina?
Sí, puede ser. Puede ser que gane Macri también, sí. Puede ser que gane yo también. Está todo muy abierto, me parece, ¿eh? Tenés un 60% de la sociedad que está muy descreída de la política tradicional, muy descreída. Que está viendo. Está para cualquiera, creo yo. Pero sí, Cristina tiene chance si se presenta. No tengo la menor idea si se va a presentar o no, ¿no? ¿Y qué harías en un eventual balotaje entre Cristina y Macri, que son hoy los que tienen más chances? Bueno, antes de contestarte la pregunta, te la voy a contestar, por supuesto, un comentario sobre eso. Yo creo que no hace falta, para aquella gente que está desencantada con el macrismo, pero le tiene miedo a la vuelta de Cristina, yo le digo, no hace falta votarlo a Macri 3 veces. No hace falta equivocarse tanto como vuelve a darle el voto a Macri cuando el Macri nos está dejando mirando los rabanitos de abajo por poco. Yo creo que nosotros como alternativa para dejar atrás a Cristina somos mucho más competitivos que Macri. Este presente mediocre de Macri me parece no es necesario votarlo 3 veces para dejarla atrás a Cristina. Yo creo que el futuro es mejor para dejar atrás el pasado de Cristina que el presente mediocre de Macri. El futuro somos nosotros porque son otras ideas, son las ideas de los países que le va bien. Sobre tu pregunta. ¿Quiénes son nosotros? Perdón, José, ¿quiénes son nosotros? Nosotros el espacio que estamos conformando, el frente que vamos a presentar en las elecciones. Sobre tu pregunta, habiendo aclarado lo que aclaré, que es innecesario votarlo a Macri 3 veces para dejarla atrás a Cristina. Si vos me decís que yo no llego a la segunda vuelta y quedan Macri y Cristina, yo creo que a Cristina hay que dejarlo atrás. Votaría por Macri. Con todo el dolor del alma, ¿no? Por cierto, me parece Macri es parte del problema también. Pero lo de Cristina ya es una cosa demasiado oscura. Demasiado oscura. ¿Dónde irías? Yo escucho tu discurso y de repente pienso, no sé, el que recibe una AUH o un plan social o sectores más bien vulnerados o más humildes de la sociedad, es difícil que te voten. ¿Por qué? Y porque si vos cuestionas, por ejemplo, planes sociales o tenés un discurso que poco prende, poco puede servir para ese sector de la sociedad. Bueno, te voy a contestar de nuevo, seguro tu pregunta, pero primero una introducción. A ver, acá me parece que estamos haciendo demasiado énfasis en la Argentina, hasta el sector privado, hace énfasis en el empleado público que vas a despedir, el plan social que vas a revisar, la pensión por invalidez mal dada, y no te preocupa, y no nos preocupa tanto como sector privado, cómo el sector privado se funde pagando impuestos y regulación innecesaria para pagar todas esas cosas. A ver, acá cierran empresas. Hay gente que queda en la calle por el cierre de empresas, y el cierre de empresas ocurre en parte por una presión impositiva salvaje para financiar todo ese gasto público de pensiones por invalidez mal dadas, de gente que no tiene nada que hacer en el Estado o de los planes sociales. O sea, esto cuesta al sector privado, no es que es gratis. Sobre tu pregunta, con los planes sociales, mirá, primera aclaración importante, ¿tenés cerca de 4,5 millones, 5 millones de planes? 4,5 millones de aguache. Okay. Aguache 4 millones y medio de aguache. No es que yo llego a la presidencia y un día digo, aguache 0 de mañana. No, eso no es así. Sí, lo que hago del primer día es, señor que recibe el aguache, ¿usted quiere cobrar en efectivo? Trabaja, pero trabaja en serio. ¿No quiere cobrar en efectivo? Será en especie. Y lo que sí haría es, en paralelo, una gran reforma laboral para que el sector privado tenga incentivo en absorber a esa gente, que no es que vos nunca cortaría el plan social de la nada. Otra cosa son las pensiones por invalidez mal dadas, o sea, hay gastos públicos y gastos públicos acá. Una cosa es el robo al que paga impuestos y al que labura en serio en el sector privado, que es una pensión por invalidez trucha, y un ñoqui o un empleado público al cual se le creó una dirección simplemente porque es amigo de alguien. Y otra cosa es el jubilado, el plan social y el empleo público que presta real servicio público. Son todos categorías de gastos públicos diferentes. La pensión por invalidez dada de manera trucha es una estafa. La tenés que sacar en los primeros 2 minutos de gobierno. Bueno, puede estafar a la gente, a que pague impuestos o al que labura en el sector público bien. Ahora, un plan social para gente que no tiene ninguna visibilidad ni viabilidad en el corto plazo, ¿cómo lo va a sacar un día para el otro? El que dice eso está haciendo tanta demagogia como el que quiere perpetuar de por vida los planes. Vos lo podés sacar al plan social, mejor dicho, lo tenés que sacar al plan social luego de un proceso de reentrenamiento y cuando la economía crezca y que crea empleo.
O sea, va a estar mucho tiempo con ese problema dando vuelta. ¿Ese no fue parecido al plan Empalme que quiso hacer el gobierno en su momento? Ese no caminó, el plan Empalme del gobierno que quería, les daba el incentivo que seguía pagándoles la asignación. En parte, el año pasado la economía, creció desde octubre de 2016 hasta marzo, después explotó todo. Ese plan Empalme me parecía que estaba bien, eso yo lo ponderé en su momento, el plan Empalme. Yo creo que no funcionó en parte, creciste 6 trimestres, es nada para que eso funcione. Creo que para esas cosas funcionan. Por eso los cambios son graduales. Si vas a cambiar 180 grados el destino miserable que tiene la Argentina, sin duda que ese cambio es gradual. Vuelvo un poco a la historia del libro. ¿Por qué crees que en Argentina hay ilusión monetaria? Es fácil de entender por toda la inflación que hubo tanto tiempo. Sí. Pero ¿por qué hay ilusión fiscal? ¿Por qué la gente cree de veras que dice, no, esto que lo pague el Estado? Como diciendo, pensando que el Estado genera su propia riqueza o... No, la verdad no sé responder. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué? Porque es una pregunta muy profunda. ¿Por qué? Hubo en algún momento en nuestra historia empezamos a creer eso. El por qué no sé. Yo sí sé que el mundo, a partir de la Primera Guerra Mundial, empezó a tener un gran descreimiento hacia que la iniciativa individual podría llevarnos a la prosperidad, hecho que se quebró mucho más con la crisis del 30, y ahí los estados empezaron a tener una gran intromisión. Estamos hablando de hace un siglo de todo esto. Ahora, ¿por qué quedamos prendados de eso que el mundo civilizado y rico y próspero lo abandonó rápidamente después de la Segunda Guerra y nosotros seguimos pensando en eso hace 8 décadas? No lo sé. ¿No es posible la influencia cultural del peronismo en el rol del Estado, el definir el rol del Estado? ¿Que sí, es quien haya creado eso? Sí, sí. El peronismo sin duda. El tema que a ver, las primeras industrias sustitutivas de importaciones, que parte de nuestro problema cultural, arrancan en el 30, te diría, con la crisis, que está todo bien, todo el mundo se protegía en ese momento. Uh-huh. Lo que hizo el peronismo fue transformar ese modelo de sustitución de importaciones, la intromisión de los sindicatos en el poder, el Estado presente, en modelo, lo frizó, lo transformó en sistema. Uh-huh. Pero después todos los partidos, o casi todos, después del peronismo, hasta militares inclusive, defendieron más o menos lo mismo, ¿no? A la izquierda le gusta hablar que los militares, neoliberales, el ajustado. Martínez Dios, 76, noviembre 78, no tiene nada que ver con el Martínez Dios de la tablita. El Martínez Dios de los primeros 2 años, 73 años, 76, 77 y 78, es un Martínez Dios muy del capitalismo corporativo, de negociación con los sindicatos, con los empresarios prebendarios, ¿no? Puede ser que, a ver, el peronismo tiene una influencia decisiva, pero cabría una pregunta más, Martín, es ¿por qué el peronismo se transforma en una religión acá? ¿No? ¿Por qué? Porque siempre podés llevar la pregunta hasta que hay un momento que la pregunta no tiene respuesta. Es como el cómo. Lo que pasa es que para cambiar una cultura hay que empezar por entenderla, porque si no, si vos estás yendo contra un molino de viento, un montón de gente que te dice no saques el subsidio porque yo prefiero pagar menos de luz y no ve que en realidad está pagando más del otro lado del mostrador con más inflación y con sí, pero Martín, yo creo que ahí la calentura de la gente contra los tarifazos tiene que ver con que la economía creció 6 trimestres y se arruinó todo. Otra cosa sería si la inflación hubiera bajado, si la economía continuara creciendo. No te olvides que Macri, con flores de tarifazo 2016 y gran parte de 2017, ganó por muerte la elección 2017, la legislativa, y yo me acuerdo que el macrismo pensaba, ya está, ganamos 2019 por afano, ¿no? O sea, esto hubiera sido muy diferente para el macrismo si la economía hubiera continuado creciendo, ¿no? ¿En qué momento se rompió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en abril del año pasado explotó todo? O sea, vos ves las variables de enero del año pasado, enero de este año, y son 2 países completamente distintos, porque si en el medio hubo una guerra. O sea, ¿qué pasó en el medio? Está buena esa. O sea, ¿qué pasó? Está buena esa. ¿Qué pasó? A ver, yo en febrero de ese año escribí una nota diciendo Macri en el País de las Maravillas, en La Nación. El gobierno me salió a matar, porque ¿qué decía yo? Muchacho, no tengo la menor idea cuándo va a pasar algo, pero acá si siguen así va a pasar algo. ¿Por qué? Fíjate, Argentina salió, después de 15 años del default, salió del default, con la excelente gestión que hizo el gobierno para sacarnos el default, y al año éramos el mayor emisor de deuda externa del mundo. Sí, pero ¿en qué cabeza cabe que después de 15 años de default vos no pares de emitir deuda?
No cierra por ningún lado, esto no tiene ni pie ni cabeza. Ese fue el problema, la emisión. Sí, o sea, hiciste algo que era una nube de pedo absoluta. O emitir deuda de la manera animalesca que lo emitiste después de haber estado 15 años en default. Pero tenía 8 puntos de déficit de PBI. Además, bueno, por eso emitía tanta deuda, ¿no? Es lo mismo. Justamente. Yo te lo cuento del lado de la deuda, me lo puedes contar del lado del déficit. ¿Y qué camino le quedaba? ¿Cómo hacía para cerrar más rápido el déficit? Bueno, no bailar Gilda el 10 de diciembre cuando asumió, sino a poner cara de traste y hacer una cadena nacional diciendo, muchachos, nos prendemos fuego. Es decir, sí, tenemos que echar empleo público, tenemos que dejar de indexar ciertos gastos como se están indexando. Lo tenía que haber cortado, pero claro, eso implicaba hacer una campaña diferente, no mintiendo. ¿Me entendía? A la larga esto tiende a que no tenés que mentir o no te engañes. Yo me acuerdo haber debatido con algunos miembros después del equipo económico de Macri a solas, puertas cerradas. Parecía que estábamos hablando, yo hablaba o muchos como yo hablábamos de, mirá, vamos a un camino de colisión. No, mirá, acá si sustituimos el impuesto inflacionario por la deuda no va a haber problema. No, te la vas a poner con la deuda. Había un error de diagnóstico en los técnicos, ¿no? Ahí tocaste de costado una fibra que es sensible, que es la de las jubilaciones, ¿no? Sí. Que hay un problema claramente con el financiamiento del gasto público social en Argentina porque, como dijiste vos recién, está indexado y es un gasto que no se financia solo con los aportes de la seguridad social. De hecho, casi 40% de ese gasto se financia con los impuestos generales. ¿Cómo ves la evolución? Bueno, eso es una cosa que, a ver, a mí me parece que acá hay que hacer una tarea de docencia desde los candidatos y ni hablar desde el gobierno. Está todo bien, paga la jubilación que quiera, pero blanqueemos que 1/3 como mínimo de todas las jubilaciones se financian con impuestos que no son los aportes y contribuciones porque no da. O sea, ¿tenemos claro eso? Que si vos pagás 100 jubilaciones, como máximo 2/3 lo financian los aportes y contribuciones que por ley tienen que ir ahí, 1/3 como mínimo son impuestos. Yo soy partidario de otro sistema. Yo soy partidario de que la gente se haga cargo del grueso de las cosas que quiere hacer. Yo soy partidario de que la gente se jubile con lo que se puede jubilar. Y ponerle un componente redistributivo mucho más pequeño que el que tiene hoy. O sea, volviendo para atrás, si vos querés, dado que la memoria es corta, yo creo que haber eliminado el sistema privado de capitalización de Cristina fue criminal directamente. Más allá que fue un robo, ¿no? A toda la gente que tenía plata ahí depositada, se la robaron la plata, nunca más la vio ni la va a ver. ¿Vos volverías a un esquema tipo FJP como el que funcionó en los 90? Sí, sí. El argumento de expropiar, porque era caro, no es un argumento para expropiar, era caro hacerle bajar las comisiones. ¿Y pero robarle la plata? ¿Robarle la plata a la gente que ahorró? Porque acá se habla mucho del robo a los jubilados actuales. Pero previamente se les robó la plata que había ahí, depositada. No era la plata de las FJP. Las FJP no eran nada en los hechos. Era plata, es como vos decís, los depósitos de la gente de los bancos. ¿Son de los bancos? ¿Va a romper los bancos? No, es de la gente la plata. La plata que la gente tenía en una FJP era de la gente, no era de una FJP. Salieron estos dementes de los Kirchner a decir que recuperamos los ahorros de los trabajadores. Que el ahorro del trabajador es del trabajador, es de él. Más de él que en una FJP no iba a estar. Ahora quedó todo fundido en un sistema de reparto. ¿Extenderías la edad jubilatoria? Sí. ¿A qué edad? No hay ninguna extensión de la edad jubilatoria que alcance a cerrar el agujero del sistema. Pero por lo menos un piso de 5 años adicionales, sí. ¿Para hombres y mujeres la misma edad o mantendrías esta diferencia que hay? No, tendría que ver, más allá de los reclamos de género y de justicia en ese sentido, te diría, habría que ver los números con más detalle, porque hay que ver cómo queda el sistema dentro de un año. Pero por lo menos 5 años a cada uno, sí. Porque el punto de partida, a ver, no hay que engañarse, el sistema está quebrado. ¿Qué hacemos con el quiebro del sistema? El tipo que te dice, no, mirá, no podés, bueno, pero proponemos una solución realista frente a esto. Yo volvería a un sistema privado y usaría el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar el déficit de ese sistema privado. Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es plata, que los que eran activos en los 90, hoy tendrían derecho, si se hubiera mantenido el sistema, a usar ese fondo para jubilarse. Es de muchos de los jubilados actuales ese fondo de garantía. A lo mejor no se lo dice con tanta claridad, pero ese fondo es de los jubilados que eran activos y ahorraron durante los 90. ¿Qué pensás de Bolsonaro?
Y recién asume. Algunas cosas en economía me gustan, hay que verlo. Me parece lo que ha sugerido sobre el Mercosur me parece que está bien. El Mercosur es una fantochada, eso hace rato que no es más un tratado de... nunca fue tratado de libre comercio, ¿no? Entonces se violó por completo el Tratado de Asunción siempre. Yo diría, hay cosas que me cierran, hay cosas de sus actitudes medio xenófobas, etcétera, con la gente de géneros que él no comparte, no, las declaraciones todavía, afortunadamente, no ha habido ninguna medida en contra de eso, ¿no? ¿Por qué pensás que Cristina todavía es un personaje de la política en Argentina? ¿Por qué? Porque la verdad, la brillantez para el mal que tuvieron con su marido fue extraordinaria. En una sociedad que está muy equivocada con las cosas que piensan, le dio de la heroína y de la droga que quería, el facilismo. Entonces una sociedad muy facilista en promedio. Tenés 10 millones de tipos que se rompen el lomo laburando en el sector privado, escupen los dientes pagando impuestos, devaluaciones, tasas de interés alucinantes, y hay un montón de millones que la viven cómoda. Apuntaron a eso con una claridad extraordinaria. Por eso tienen el rating que tiene. ¿Sos partidario de arancelar las universidades? Sí, yo soy partidario de otra cosa. Sí, o sea, la respuesta es sí. Creo que la educación tiene que tener un componente distributivo, pero tiene que costar también. Y pondría sí un examen de ingreso, claramente. La universidad no es para todos. No podemos tener contribuyentes pagando estudiantes universitarios crónicos durante 2 y 3 décadas. Eso es inadmisible. Acá hay que parar con la comodidad y con la estafa y con los curros y los kioscos en algún lugar. Ese es un curro. ¿De qué universidad está tan hablada con tipos que están hace 3 décadas estudiando, 2 décadas? Sí, es una estafa al pobre tipo que paga impuestos y que a lo mejor nunca va a estudiar. Sí. ¿Y qué harías con la escuela secundaria? Hoy justamente hablábamos de, desde que hay democracia, nunca se logró ni siquiera llegar al piso de 180 días lectivos. Hay un índice de deserción. Bueno, ahí el gran problema es la escuela pública, ¿no? Ahí es uno de los problemas. Pero... No, digo, sí. La cantidad de los chicos perdidos. que faltan, o que lamentablemente los hacen faltar por los paros, es en el sector público, no en el sector privado. Así que acá el problema es la educación pública. Con la educación pública, con la educación en general, yo limitaría el derecho de huelga en servicios públicos esenciales como la educación. Yo creo que muy por encima del derecho de huelga de un maestro está el derecho de los chicos a aprender. Ahora, hay que pagarle a los maestros lo que corresponde, no la miseria que cobran en el grueso de las escuelas públicas. ¿Sí? Eso en cuanto a la educación en general. Sobre la educación pública en particular, yo tengo una idea más cerca de lo que es el sistema de vouchers, que es el sistema de vouchers donde el Estado deja de producir educación pública y solamente subsidia al papá para que lleve el chico al colegio que el papá quiera, y de esa manera fomentar la competencia entre colegios. O sea, habría un sistema donde está todo arancelado y uno va llevando al chico al colegio que puede. Y con el subsidio que el Estado te da en función de las calificaciones del chico, sí. ¿Y con la salud pública harías algo parecido? Con la salud pública... Bueno, la salud pública... A ver, la salud pública. Nada es gratis, ¿no? Todo se paga a la larga. O sea, no hay cosas públicas en el sentido de que son gratis, sino depende de si se paga de manera directa o indirecta, ¿no? Con la salud yo lo que creo que hay que hacer es sacarle las obras sociales a los sindicatos. Este modelo no sirve. Primero que no se aplica en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo los sindicalistas tienen en sus manos la medicina para la gente. Y además hoy en Argentina, esto hay que decirlo, son muy pocas las obras sociales y sindicales que tienen su propio sanatorio que da la medicina al trabajador que se va a tener. Si no, está todo tercerizado, con lo cual el trabajador paga un costo innecesario para hacerse atender en el sanatorio o en la clínica X. Y acá hay que poner las cosas a favor del laburante, a favor del trabajador. Y mi propuesta a favor del trabajador no es la típica, la facilista, sino, flaco, vos cobras 100. En lugar de llevarte menos de la mitad o la mitad a tu bolsillo, llévate el grueso de los 100. Pero para eso hay que quitar costos. Uno de ellos es el costo que significa la medicina prestada a través del sindicalismo, que además le quitarías un enorme poder de extorsión al sindicalismo, que es esa masa de 200.000 millones anuales de pesos. ¿Ustedes saben eso? Creo que es la cuarta o quinta empresa del país en facturación, las obras sociales sindicales, cuya plata se le recauda a la FIP además, ¿no? O sea, yo creo en eso, con la salud.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, a cómo lo harías. O sea, imaginar la primero oposición diciendo de los desde ahora, sindicatos ante eso es un país paralizado. los sindicatos están perdiendo de manera creciente afiliados, y te diría que esto cada vez les preocupa menos. Más, perdón. Les preocupa menos perder este tipo de cosas, quiero decirte. Hay un sindicalismo debajo de los gordos que uno conoce que tiene la cabeza bien puesta, que hasta admitirían, por ejemplo, la democracia sindical y la competencia. Hoy no sé si vos sabías, tenés el modelo del unicato sindical. El sindicato más representativo se lleva todas las atribuciones de lo que es un sindicato en la defensa del derecho del trabajador. Eso no existe en el mundo que progresa. Vos tenés competencia de los sindicalistas y los sindicatos por el favor del trabajador. Eso hay que eliminarlo. Se tiene que terminar eso. Pero hay que decirlo en campaña que lo vas a hacer. Para, insisto, si te votan, tenés la legitimidad de plantear estas cosas. Y después, obviamente, negociar. Expert, gracias por haber estado Por acá. nada, buen día, gracias a José ustedes. Luis Expert acaba de publicar La Sociedad Cómplice, los mitos económicos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hacer para corregirlos. Son las 13:56.